Los cuerpos diplomáticos de algunos países de Europa en Venezuela están aterrados por las decisiones que trae el nuevo periodo de Nicolás Maduro, quien ha solicitado su retiro del país bolivariano ante los permanentes cuestionamientos sobre su gobierno. Mientras se siga poniendo en entredicho su elección y se agreda la soberanía, no hay mucho campo diplomático. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Tras decisión de Maduro. La expulsión de diplomáticos europeos de Venezuela, decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, ha generado una ola de protestas y reacciones en Italia y Países Bajos, dejando a la Unión Europea en un estado de evidente incomodidad. Este acto, que para muchos representa una afirmación de soberanía por parte de Venezuela, también ha puesto al descubierto la doble moral y la prepotencia de ciertos gobiernos europeos. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, no tardó en expresar su disgusto. Desde su cuenta en X, Tajani condenó la falta de información sobre el cooperante italiano Alberto Trentini, detenido en Venezuela, así como la expulsión de 3 diplomáticos italianos de Caracas. Tajani también aprovechó para criticar lo que consideró como una violación de las leyes internacionales, sin reconocer que la medida venezolana es una respuesta directa a las conductas hostiles y el apoyo de ciertos países europeos a grupos extremistas opositores al chavismo. El caso de Alberto Trentini, cooperante de la ONG Humanity and Inclusion, ha sido instrumentalizado por Italia para cuestionar al gobierno venezolano. Detenido desde el pasado 15 de noviembre en un control mientras viajaba de Caracas a Guasdualito, su familia denuncia que no ha habido contacto con él desde entonces. Sin embargo, es importante destacar que las autoridades venezolanas han mantenido una política estricta frente a actividades que consideren sospechosas o vinculadas con injerencia extranjera, es decir, nada personal. La falta de transparencia alegada por Italia no puede desligarse del contexto general en el que se desarrollan estas acciones, donde Venezuela ha sido objeto de constantes ataques mediáticos y diplomáticos. La expulsión de diplomáticos europeos no fue una decisión arbitraria. La Cancillería venezolana ordenó a los gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia limitar a 3 el número de diplomáticos acreditados en sus embajadas en Caracas. Esta medida fue adoptada como respuesta a lo que el ministro de Exteriores, Iván Gil, denominó conductas hostiles por parte de estos países y su apoyo a grupos que buscan desestabilizar el gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro. Además, los diplomáticos europeos deberán contar con autorización escrita para desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar en Caracas, un gesto que reafirma la autoridad venezolana sobre su territorio. Este tipo de restricciones, aunque poco común en la diplomacia internacional, subraya la necesidad de Venezuela de ejercer un mayor control sobre las actividades extranjeras dentro de sus fronteras, especialmente en un contexto donde la soberanía se encuentra constantemente amenazada. Pues Margarita, no es para menos cuando todo el tiempo se está agrediendo la soberanía de un territorio, pues habrá que Por tomar algo se medidas. utiliza la palabra hostilidad, porque realmente lo que se ha desatado contra Venezuela es una política hostil de persecución, de acoso tremendo. Pero partamos de los hechos. Mira, Italia y Países Bajos protestan ante Venezuela por la expulsión de sus diplomáticos en Caracas. Y no es tan así como se expone. También hablan reclaman por el cooperante italiano detenido en Venezuela, que ha motivado la intervención de la primera ministra italiana Giorgia Meloni para garantizar su seguridad, y dicen que lograr la liberación. Pero ya sabemos que Meloni ha sido una figura muy controvertida debido a sus posiciones políticas nacionalistas y conservadoras, de modo que no se espera nada bueno con respecto a la conversación con ella. Ojalá yo me equivoque. Así que lo que hay que ver es que fuertes cercanas al gobierno de Maduro informan que la cartera que conduce Iván Gil, el ministro de Exteriores del gobierno venezolano, ordenó reducir, que ese es realmente el término que se emplea,
reducir la representación diplomática de Países Bajos, Francia e Italia. Mira, Ivette, cuando uno escucha semejantes reacciones de los gobiernos europeos contra Venezuela, realmente los compara involuntariamente con las réplicas de un terremoto político que fue lo que constituyó la investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Hay que partir de ahí porque eso fue lo que dejó desorientada y derrotada prácticamente ya definitivamente la oposición interna y boquiabiertos a todos los adversarios al gobierno bolivariano que desde el exterior apoyaban explícitamente el intento de voltear a Maduro desde facciones de la ultraderecha más reaccionaria que ha conocido la historia en Occidente y en Europa. Así que evidentemente fue un duro golpe para el orgullo colonialista en esos países que todavía se ilusionan y esperan recibir respuestas sumisas de nuestras naciones latinoamericanas, olvidando que corren otros tiempos, que ya el ultraje no va más. Por eso les dolió tanto el discurso de Maduro cuando dejó claros los puntos sobre la soberanía y la toma de decisiones de Venezuela sin injerencia extranjera. Es en este contexto, Ivette, que se inscribe la decisión del gobierno de Caracas de expulsar o de reducir, que es realmente el término que se emplea, la cantidad de diplomáticos europeos de Venezuela, lo que ha causado simbólicamente hablando una sacudida telúrica e inesperada en el escenario internacional de la eurozona, sobre todo, que no ha hecho más que dejar expuestas las fragilidades de potencias acostumbradas a imponer esos intereses sin que se les resistan. Y como era de esperar, pues salió la Unión Europea a rechazar esta medida, calificándola de inaceptable, señalando que solo profundiza el aislamiento de Venezuela en el mundo. Países Bajos, en respuesta, ha expulsado a 2 diplomáticos venezolanos en un acto de reciprocidad. Y uno se pregunta, Ivette, ¿qué autoridad tiene la Unión Europea sobre Venezuela, que no es miembro de esa organización, para arrogarse el derecho de criticar al país caribeño porque con sus razones, que seguro las tiene, decide despedir o reducir cierta cantidad de representación diplomática, en este caso de Italia y Países Bajos y creo que Francia también? No sé. Así es, Margarita. Tenemos una situación en este momento de tensión diplomática que adicionalmente a Italia y Países Bajos, pues se sumó Francia, dado que en este momento Francia convocó al encargado de negocios de Venezuela en Francia y para tomar las medidas de reciprocidad que juzgue necesarias, fueron sus palabras, ¿no? En este momento la situación pues está bastante tensa, aunque la idea es que pues haya esa posición o conservar esa cooperación bilateral, ¿no? Pero en las condiciones en las que se encuentra, pues es un poco complicado porque estos países se han, como tú dices, han tenido esta, exacto, se han tomado estas atribuciones que no les corresponden definitivamente y han instado a reconocer el cargo como presidente a Edmundo González, independiente de todo lo que se pueda mostrar o demostrar, ellos siguen la línea de esa narrativa de que en Venezuela las cosas pues son terribles y que Nicolás Maduro pues lo hizo por la vía pues de tomarse el poder casi que por la fuerza. Desconociendo un proceso electoral, por supuesto. Entonces, en Europa pues se encuentra esto, esta visión y seguirá manejándose. Entonces, estamos hablando ya de Países Bajos, Francia, Italia. El gobierno venezolano impone estas restricciones y, por supuesto, entra a otro proceso, ¿no? Entonces ya
El número de diplomáticos acreditados, Margarita, se tiene que disminuir por, obviamente, gracias a esta intromisión en asuntos internos. El hecho de que un país esté en un territorio extranjero con su embajada no significa que tenga la potestad de intervenir en asuntos internos de cada país. Entonces se viola la Convención de Viena, todos estos procesos diplomáticos y las cosas se pueden poner mucho más complicadas. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. No tardó en seguir el ejemplo de Italia al convocar al encargado de negocios venezolano para pedir aclaraciones y amenazar con posibles medidas de represalia. La postura de ambos países refleja una visión eurocéntrica que ignora el derecho de Venezuela a tomar decisiones soberanas frente a la injerencia extranjera. Además, estas reacciones desnudan la falta de una estrategia coherente por parte de la Unión Europea ante un gobierno que se mantiene firme en su defensa de autodeterminación. Este episodio pone de manifiesto cómo las potencias europeas, acostumbradas a dictar políticas a otras naciones, se ven ahora enfrentadas a un país que no está dispuesto a ceder. La primera ministra italiana Giorgia Meloni se sumó a las críticas calificando la decisión de Venezuela como inaceptable. Meloni, quien en el pasado se ha referido al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, representa la hipocresía de ciertos líderes europeos al desconocer los resultados de elecciones que no se ajustan a sus intereses políticos. Roma también ha exigido la publicación de las actas de las elecciones del 28 de julio, una demanda que ignora los procesos democráticos internos de Venezuela. Este tipo de exigencias reflejan una visión colonialista que intenta imponer normas y valores externos a un país soberano. La reacción de Meloni no es más que una muestra de cómo Europa busca mantener su influencia en un continente que poco a poco se ha alejado de su sombra. El contexto internacional también es relevante. La Unión Europea, que durante años ha intentado dictar políticas a países de América Latina, se enfrenta ahora a un desafío en su capacidad de influir. Mientras Venezuela se mantiene firme, los intentos de presión desde Europa parecen carecer de impacto significativo. Además, las declaraciones de apoyo de gobiernos como el de Rusia y China al gobierno de Maduro refuerzan su posición en el tablero geopolítico. Esto ha permitido a Venezuela consolidar alianzas estratégicas que no solo fortalecen su economía, sino que también le otorgan una mayor capacidad de resistencia ante las sanciones y medidas coercitivas impulsadas por potencias occidentales. En cuanto a los medios de comunicación europeos, no han perdido la oportunidad de tildar a Venezuela de represiva, omitiendo el trasfondo de las medidas adoptadas por Caracas. Es evidente que la narrativa dominante busca deslegitimar al gobierno venezolano mientras ignora las injerencias históricas de potencias extranjeras en la región. Así como lo oyes. Así es, nada más, ese es un argumento más que suficiente, diría yo, Margarita. Lo cierto Sí. es que estas medidas, pues, como lo mencionamos al principio, pues son tomadas de una manera unilateral y en defensa, por supuesto, de la posición de una soberanía, no más. O sea, es claro, es defender la soberanía de una nación. Así es. Por supuesto que la Unión Europea, Ivette, no tiene autoridad, pero se las toma, ¿eh? Digo, Sí, sobre claro. Venezuela. Se la tome de manera unilateral, ilegal, porque la Unión Europea acostumbra a aplicar mecanismos para criticar y responder a las acciones de países no miembros que considera contrarias a sus valores y a sus principios. Y uno de esos aborrecibles instrumentos, nosotros sabemos que son las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto en el plano económico y diplomático a países como Venezuela, porque no cumplen, según ellos, con la legislación internacional, los derechos humanos o los principios democráticos a su imagen y semejanza. Imagínate, Ivette, que estas sanciones pueden incluir la expulsión de diplomáticos
la suspensión de visitas oficiales y hasta el bloqueo de fondos y recursos económicos. Y eso es en la práctica lo que de manera arbitraria ya ha hecho la Unión Europea desde aquel lado del mundo donde están esos personeros que quieren manejar y quieren gobernar a Venezuela desde allá. Para que tengas una idea, Ivette, esos que ahora critican al país de Maduro porque echó a los embajadores o redujo el número de ellos, de esa pomposa Unión Europea ya le ha impuesto varias sanciones a Venezuela basándose en ese criterio de que ellos defienden de derechos humanos y democracia según la visión que tienen de ese problema. La Unión Europea ha congelado los activos de varios funcionarios venezolanos. Le ha prohibido a otros ingresar a la Unión debido a su papel en lo que estos mandamás de la eurozona consideran como represión de la oposición y la manipulación de elecciones. Y para colmo, impusieron sanciones adicionales este 9 de enero que pasó contra 15 funcionarios clave del gobierno de Maduro, incluyendo miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que tener la sangre de horchata para seguir aguantando la prepotencia de esos europeos. Y yo me pregunto, no, yo creo que los venezolanos no tienen la sangre tan helada así. Así ¿Qué te es. parece? Así es, Margarita. Definitivamente es un acto necesario, ¿no? Ahí no hay nada que decir. Es algo que los europeos tienen esas costumbres, Margarita. Recordemos que hace poco, el año pasado, para los Juegos Olímpicos, vetaron la presencia de los atletas rusos, pero permitieron la presencia de los atletas israelíes. Entonces, ellos hacen lo mismo y peor. ¿Sí? Ellos vetan a la gente, hacen lo que se les ocurra, los estigmatizan, pero cuando un país como Venezuela toma unas medidas como las que está tomando el presidente Nicolás Maduro, entonces ahí sí arman el escándalo. No, terrible, eso es dictadura, eso es autoritarismo, estamos ante mejor dicho, un monstruo prácticamente. Pero se les olvida lo que ellos mismos hacen. Son las ínfulas que tienen ellos de superioridad del primer mundo, ¿viste? Los europeos creen que todavía eso es el primer mundo y no es así. Hay algunos países que tienen un Producto Interno Bruto realmente ejemplar, pero la inmensa mayoría están en una situación realmente crítica, han tenido caídas en sus economías muy grandes, sobre todo después de la pandemia, y lo han querido ocultar. Además, se metieron en una guerra que no era de ellos. Han erogado cantidad de dinero y de armas para un conflicto que no les pertenece, pero porque la Unión Europea ha estado metida presionando, porque la OTAN y Estados Unidos los han estado presionando, y bueno, ahí lo tienen. Ese es el resultado. Bueno, vemos la parte final. Vamos a verla. Vamos. Los titulares sensacionalistas no hacen más que alimentar una percepción distorsionada de la realidad, donde se omiten las complejidades del contexto político y económico en el que se encuentra Venezuela. Por otro lado, los medios alineados con la Unión Europea han omitido deliberadamente cómo las sanciones económicas han afectado a millones de venezolanos, exacerbando una crisis humanitaria que luego es utilizada como argumento para justificar intervenciones. Las palabras de Iván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela, resumen el sentir del gobierno y su pueblo. No permitiremos que ninguna nación extranjera intente socavar nuestra soberanía o apoyar agendas desestabilizadoras en nuestro país. Esta declaración reafirma el compromiso de Venezuela con su independencia y envía un mensaje claro a Europa. Las épocas de la subordinación han quedado atrás. Esta postura desafiante ha encontrado eco en varios países de la región,
donde se percibe a Venezuela como un líder en la lucha por la soberanía frente a las potencias extranjeras. Además, este acto ha fortalecido la imagen de Maduro dentro del país, consolidando el apoyo de sectores populares que ven en estas decisiones un acto de dignidad nacional. Mientras Europa tiembla ante las consecuencias de su prepotencia, Venezuela se erige como un ejemplo de resistencia y dignidad en el escenario internacional. Este episodio marca un precedente en las relaciones internacionales, demostrando que incluso los países más pequeños pueden desafiar a las grandes potencias cuando están respaldados por la fuerza de la convicción y el apoyo de su pueblo. Así es, Margarita. Sí, yo creo que no hace falta ser reiterativo. Ya se sabe que Iván Gil, el ministro de Exteriores del gobierno venezolano, ordenó reducir la representación diplomática de Países Bajos, Francia e Italia. Pero él calificó la reacción en particular neerlandesa, por ejemplo, como una prepotencia imperial y defendió la decisión de Venezuela como una respuesta a la conducta hostil de los gobiernos de los Países Bajos, Francia e Italia, porque según Gil, estos países han mostrado apoyo a grupos extremistas y se han entrometido en asuntos internos venezolanos. Además, Gil ha subrayado que los diplomáticos de esos países deberán contar con autorización escrita de la Cancillería venezolana para poder desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar en Caracas. Así que esa medida es necesaria, según él, para garantizar la estabilidad y la soberanía de Venezuela. Mira, hasta el momento, Ivette, esto es lo que hay. Venezuela, como tú ves, ya se está parando en 31, exige respeto a quienes desde el otro lado del mundo lo quieren mandonear. Así es que ese es Venezuela, luchando por su autodeterminación y su soberanía. Bien, llegamos así al final de este comentario. Esperemos haber contribuido con nuestras modestas opiniones a arrojar luz sobre este tema que pone en evidencia lo que yo te decía ahora, el derecho a la autodeterminación y la soberanía del gobierno y del pueblo venezolano por encima de organizaciones como la Unión Europea, que nuclea a países que han operado para desestabilizar a la nación caribeña. Gracias por los minutos que nos han dedicado. Ivette. Gracias, Margarita, gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y nos da toda esta motivación para llevarles a ustedes estos análisis más allá de la noticia. Como siempre, los esperamos para que sigan sumándose a nuestro canal Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya trasciende el 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes este año. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. El odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas, lo dijo Nicolás Maquiavelo. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.